Padre, gracias te damos, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, y te bendecimos, Señor, bendito Dios, Señor, por tu amor y por tu misericordia, Señor, para con nosotros, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, porque nos has amado con amor eterno, Señor, al dar a tu Hijo, Señor, bendito Dios, Señor. Aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Gracias te damos, Rey. Te bendecimos y te exaltamos, Señor, tu santo nombre, Señor. Y colocamos tu palabra, Señor, bendito Dios, Señor, para que seas glorificándote, Señor, en ella, Rey Santo, Señor. Señor, que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Rey Santo, Señor, y que seas tú, Señor, bendito Dios, edificándonos, Rey, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, porque tu palabra nos dice, Señor, que si Yahvé no edifica, Señor, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Rey, gracias, Señor, bendito Dios, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que hace esa obra, Señor, la que tú envías, Señor, para hacer esa obra en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Es tu palabra, Rey Santo, Señor, la que hace la obra, la que tú envías, Señor, y no vuelve vacía hacia ti, Señor, sino que lleva el fruto, Señor, para el cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Que seamos receptibles a tu palabra, Señor, bendito Rey, Señor. Que seamos entendidos de tu palabra, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos, Rey Santo, Señor. Que seas tú, Rey, en nuestras vidas por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Y que la obra que empezaste en nuestras vidas, Señor, tú la sigas completando, Señor, hasta que sea perfecta, Señor, bendito Rey, en el día de nuestra redención, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Sean bendecidos mis hermanos, donde quiera que estén, Señor, donde quiera que escuchen esta palabra, sean bendecidos, sean bendecidas sus familias, sean bendecidos sus hijos, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que esta palabra corra y sea glorificada, Señor. Bueno, mis hermanos, estamos hablando sobre la cultura del reino y habíamos hablado anteriormente que para el reino de Dios tiene unos principios, ¿sí? Unos principios eternos. Eso fueron la primera parte que estuvimos hablando sobre los principios del reino. Y es importante que nosotros podamos entender que el Señor nos habla y nos dice que es necesario que nosotros conozcamos los principios del reino, y para que los podamos entender, en Hebreos capítulo 1, versículo 8 nos dice la palabra de Dios: Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Entonces aquí nos está diciendo que el Señor, ahí en Mateo nos dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces aquí dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. A Él le fue asignado un reino, y ese mismo reino también el Señor nos lo asigna a nosotros. En Lucas capítulo 22, versículo 29 nos dice el Señor: Por tanto, yo les asigno un reino, así como mi Padre me lo asignó a mí, para que en mi reino coman y beban a mi mesa y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es muy tremendo, mis hermanos, porque Apocalipsis 3:20 nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre su puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Entonces aquí es donde inicia el reino, cuando tú le abres la puerta al Señor Jesús y naces de nuevo allí y empiezas a ser hijo,
allí se te asigna un reino y dice, para que en mi reino coman y beban a mi mesa. O sea que el Señor nos invita a su mesa. ¿Alguna vez has ido a la mesa del Señor? Para que Él, cuando tú tienes esas preguntas que no sabes cómo saber qué corresponde a esas preguntas y Él te las enseña, cuando Él te enseña sin que tú le preguntes algo, esto es estar en la mesa del Señor y beber de su vino y estar en ese gozo. Por eso la palabra de Dios nos dice en Romanos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces es importante que nosotros podamos entender lo que el Señor nos está diciendo. Así como a Él se le fue asignado ese reino, Él también nos está asignando este reino. Entonces, en este reino nosotros debemos conocer sus principios, mis hermanos, y debemos de conocer sus fundamentos. Si nosotros miramos en Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comer o beber determinadas cosas, sino de vivir en justicia, paz y alegría por medio del Espíritu Santo. Aleluya, esto es el reino, mis hermanos. Entonces, así como les decía que en Apocalipsis 3:20 es cuando nosotros nacemos de nuevo, el Señor nos dice algo bien específico que tenemos que hacer en su reino. Y nos lo dice en Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Entonces, uno de los aspectos importantes y principales, si tú eres un hijo de Dios, entonces tú debes de responder a las demandas del reino, porque así como en esta nación nosotros tenemos que pagar impuestos y nos lo demandan, o si no nos pueden hacer embargos por no pagar el predial y todas esas cosas, es importante que nosotros entendamos que un residente del reino de Dios requiere también de un estilo de vida, o sea, un cambio de vida, y que hay unas leyes que cumplir en el reino. Entonces, hermano, nosotros si somos residentes de ese reino, ¿sí? Entonces el Señor nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Entonces esa sería una pregunta importante de lo que es negarse a uno mismo. Y entonces nosotros estamos acostumbrados al reino de las tinieblas. El que ha nacido de nuevo está acostumbrado al reino de las tinieblas. Entonces en el reino de las tinieblas también hay una cultura. En el reino de las tinieblas también hay unas leyes. Ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Si el que me pega, yo también se la devuelvo, ¿sí? Y hay unas situaciones que no se respetan nada de las leyes de Dios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, pasamos al reino de Dios, y allí hay una cultura, allí hay unos principios, allí hay unos fundamentos. Entonces esto es lo que nosotros debemos de entender, y el Señor nos está diciendo entonces que debemos de negarnos a esa cultura del reino de las tinieblas. Por decirlo así, habíamos hablado que en Gálatas nos dice a nosotros que los deseos de la carne, ¿sí? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces nosotros tenemos que renunciar a esas cosas, y el renunciar no es yo renuncio a esto y yo renuncio a lo otro y yo renuncio a lo otro, no, es un cambio de mente. También lo habíamos hablado ahí en Romanos 12, 1 y 2 nos habla de ese cambio de mente, y que no nos adaptemos al reino de las tinieblas. El Señor nos está diciendo, no se adapten al reino de las tinieblas, sino que adáptense al reino de la luz, al reino de su amado Hijo, que también nos lo está asignando a nosotros. Entonces Él dice que si quieres
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y después también le está diciendo, tome su cruz cada día. O sea, todos los días hay que llevar la cruz, y después dice, y sígame. Entonces, nosotros habíamos leído anteriormente a Mateo capítulo 10, versículo 37, y es muy contundente lo que nos dice en la versión Nueva Traducción Viviente. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Entonces es muy tremendo, mis hermanos, que el Señor nos está diciendo aquí, si te niegas a tomar la cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Entonces, ¿cuántos hijos de Dios es necesario que tomen la cruz? ¿Cuántos hijos de Dios es necesario que se nieguen a sí mismo y tomar su cruz? ¿Sí? Y seguirlo. O sea, Él está diciendo, si amas más a alguno de tus familiares o aún a ti mismo, no eres digno de mí. O sea, cuando yo me amo a mí mismo es cuando yo no quiero renunciar, cuando yo no quiero negarme a mí mismo, ¿sí? Sino que siempre se ha manifestado lo que yo quiero y como yo lo quiero y lo que yo pienso y lo que yo deseo. Entonces el Señor está diciendo aquí, aún tú mismo, ¿sí? A tu hijo o tu hija, más que a mí, no eres digno de ser mío, ¿sí? Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás. Y eso tiene que ver con el negarse a uno mismo. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Entonces, hermano, habíamos hablado de esto, de los fundamentos del reino, y habíamos también hablado, ¿sí?, de algo que el Señor nos está diciendo en Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice a nosotros: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Están los frutos del reino, ¿sí? Está el fundamento del reino y están los principios del reino. Esto nos da una amplia, ¿sí?, un amplio conocimiento de lo que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Recordemos que habíamos hablado en Romanos 14, 17, que el reino de Dios no consiste en comida de bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y recordemos que hay unas obras de justicia a las cuales nos han asignado a nosotros. Y por eso es que es importante que yo pueda buscar el reino. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué debo de buscar el reino? Porque de esta forma voy a conocer cuáles son las obras de justicia que yo debo de realizar, ¿sí? ¿Quién soy yo en el cuerpo de Cristo? ¿Quién soy yo y qué es lo que debo de realizar en el cuerpo de Cristo? Por ejemplo, hasta que uno conoce que es, digámosle, un profeta de Dios, entonces debo de ponerme al servicio de Dios. ¿Y en dónde me debo de poner al servicio de Dios? En la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Allí me tengo que colocarme en ese servicio, ¿sí? En el reino. O sea, ¿y cuál es el reino? Pues el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que está conformada por judíos y por gentiles. Entonces, es importante que el Señor, cuando nos está diciendo de ese fundamento que es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y nos dice también el Señor en Timoteo, en 2 de Timoteo, nos dice, versículo 19 del capítulo 2. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Aleluya, hermanos. Aquí dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello.
Conoce el Señor a los que son suyos. O sea, el Señor te conoce, y porque Él te conoce, Él te ha asignado una obra. O sea, te ha asignado unas obras de justicia. En Apocalipsis nos dice que el vestido de la novia, que es blanco y resplandeciente, son las obras justas de los santos. Entonces el Señor nos está diciendo que el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ir hacia adelante y dar el fruto que el Señor nos está diciendo, que demos fruto. ¿Por qué? Porque así como a los judíos se les había entregado el reino, ¿sí? Y nosotros vemos la parábola de los labradores malvados. Y aquí dice en Mateo 21:33 nos dice: Oí otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo diciendo: ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vení, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo: ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hermanos, tan tremendo que es esta parábola, ¿sí? Y ellos entendieron lo que el Señor les dijo, porque dice que aquí nos dice, Él dijo, cuando venga, él les preguntó que acerca de esa parábola, y dice, ¿qué hará aquellos labradores? Dice, le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. O sea que cuando viniese iba a hacer eso el Señor. O sea que cuando estaba el Señor Jesús, hizo eso, les quitó la viña y la arrendó a otros labradores. Hermanos, déjeme decirle la buena nueva. Dice aquí: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, o sea, el pueblo de Israel, de los judíos, y será dado a gente que produzca fruto de él. Entonces, si yo estoy en el reino y me han dado un reino, porque como lo leímos anteriormente, ¿sí? En Lucas nos dice que el Señor asignó un reino. Lucas, hermanos, nos está diciendo la palabra en Lucas 22, dice que Él asignó un reino, así como el Padre le asignó un reino, ¿sí? El Señor también nos ha asignado un reino. Entonces, es importante, hermano, que nosotros entendamos que estamos en el reino, pero en este reino se debe de producir fruto. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, le está diciendo a los judíos, y será dado a gente que produzca fruto. Ahora,
estos somos nosotros y nos asignaron este reino. Ahora, ¿qué debemos de hacer? La palabra de Dios en Juan 15 está diciéndonos que el Señor Jesús es la vid verdadera y el labrador es nuestro Padre. Y dice en el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Entonces aquí hay dos cosas importantes, hermano. ¿Estás dando fruto? Esa es la pregunta que tú debes de hacer. Y déjame decirte que, la costumbre evangélica enseñaba que el fruto era llevar almas para Cristo, ¿sí? Pero ese no es el fruto. Estamos equivocados. La costumbre evangélica nos enseñó, ¿sí? Nos enseñó que esto era dar fruto, llevar fruto. Gente a la iglesia para que se salvara. Pero eso no es el fruto, hermano. El fruto tiene que ver con el carácter de Cristo. El fruto tiene que ver con lo que nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22 en adelante. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mire, hermanos, a nosotros nos hicieron a imagen y semejanza de Dios. Pero Adán y Eva fracasaron, y entonces en Génesis 5 en adelante, el 3 dice que Set fue a imagen y semejanza de Adán, ¿sí? No a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque había caído, había pecado, y entonces la descendencia fue como Adán. Y Romanos 5:12 también lo confirma, ¿sí? Entonces debemos entender que por eso es que el Señor hace una nueva creación. ¿Por qué? Porque esa vieja creación no podía llegar a esa magnitud de ser a imagen y semejanza de Dios, de Cristo Jesús, ¿sí? O sea, que hacer imagen y semejanza de Dios es ser a imagen y semejanza de Cristo, o sea, ser réplicas de Cristo, lo que nos dice Romanos 8:29, ¿sí? Entonces nos dice él que este es el fruto del Espíritu. Y el Señor está diciendo que de esta manera es que nosotros vamos a glorificar al Padre, llevando fruto. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces aquí nos muestra el Señor de que ese fruto es el que nosotros debemos de llevar al Padre, mis hermanos. Y hay algo bien interesante. De esta forma nosotros glorificamos al Padre, llevando ese fruto, y que ese fruto permanezca. Entonces, mi hermano, debemos de empezar a hacer un trabajo en nuestras vidas, y ese trabajo es una renovación de nuestra mente. Esa obra que el Señor nos dice tiene que ver con la vida en el Espíritu. Ahora en Romanos 8:1 y 2 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí nos está diciendo que el haber nacido de nuevo, el haber dejado de andar en la carne, o sea, crucificar el hombre viejo, ¿sí? Y resucitar, o sea, vivir en el Espíritu, que el Señor se lo dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de la palabra,
o sea, del agua, y tienes que nacer del Espíritu, o sea, vivir en el Espíritu. Y entonces aquí nos está diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si yo ando en la carne, hermano, me cae la ley, la ley que el Señor le dio a Moisés, me cae a mí encima, me dice pecador, y entonces muero espiritualmente, ¿sí? Pero si ando en el Espíritu, no hay condenación para mí. Entonces dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, el vivir en el Espíritu me libra del pecado y me libra de la ley y me libra de la muerte, ¿sí? Aquí lo dice muy claramente. Entonces, esto es la parte que nosotros tenemos que ver, que si nosotros estamos viviendo en el reino, si tenemos por posesión el reino, entonces debemos de manifestar el fruto de este reino, ¿sí? Manifestar el carácter de Cristo, la imagen y la semejanza. O sea, la imagen tiene que ver con su poder, con su autoridad, que eso fue lo que el Señor le habló a Adán. Dice que lo hizo y hizo todo lo de la tierra para que gobernara, para que sojuzgara, y entonces eso tenía que ver con la imagen y con la semejanza, ¿sí? De Dios. ¿Por qué? Porque él tenía el carácter de Dios, o sea, las manifestaciones, porque nosotros tenemos muchos atributos de Dios compartidos. Aquí en el reino, por ejemplo, el Señor nos dice a nosotros, sed misericordiosos como yo soy misericordioso. Es un atributo de Dios el cual nosotros debemos de manifestar como fruto en el reino. El Señor nos dice, sed santos como yo soy santo. Es un atributo de Dios y que lo comparte con nosotros. Y asimismo, dice el Señor que los puros de corazón serán los que verán a Dios. Entonces, son cosas que es manifestación del fruto. Como residente del reino debe manifestarse eso. Si en mi vida todavía no se está manifestando el fruto del reino, en mi vida no se está manifestando, entonces debo hacer un alto en el camino y debo empezarle a decir al Señor que lo ayude, que nos ayude por medio de su Santo Espíritu a caminar en esa obra la cual Él nos pide como una obra del reino, porque se nos asignó un reino y ese reino nosotros debemos de llevar fruto. No son personas, como les digo, es la manifestación de Cristo Jesús en nuestras vidas como unos nuevos hombres, ¿sí? Una nueva creación, porque así como a Israel había sido escogida de entre todas las naciones y se le había dado la ley y se le había dado todas aquellas cosas para que caminaran en ellas y no lo hicieron, ¿sí? Porque no tuvieron fe. Entonces el Señor les quitó el reino, ¿sí? Y entonces lo entregó a la iglesia, lo entregó a la iglesia, y la iglesia está conformado por judíos y por gentiles. Entonces, esto lo debemos de tener claro, mis hermanos. Mis hermanos, nosotros podemos mirar que hay unas evidencias acerca de la cultura del reino y hablábamos de llevar el fruto, pero igualmente también debemos de entender que hay unas otras evidencias, que es la eficiencia, la diligencia, la disciplina, la integridad y la hermandad. Y hermanos, todo esto tiene que ver con el amor de Dios hacia nuestras vidas. ¿Por qué, hermanos? Porque si no hay amor, hermanos, es muy difícil que nosotros podamos hacer algo. Recuerde que hemos hablado sobre la iglesia de Éfeso que perdió el primer amor, y el Señor entonces le dice que mira de dónde has caído y arrepiéntete. Entonces, hermano, yo al comienzo de mi vida con el Señor, yo le decía al Señor que yo no lo amaba.
Señor, yo no te amo. Señor, yo canto estas canciones, te amo y tal cosa y tal otra, pero yo no te amo, Señor. ¿Qué hago? Señor, ¿qué hago? Porque yo no te amo. Y entonces debemos de entender lo que nos dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 7, nos dice un título sobre Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces aquí entraría esta evidencia del reino sobre la hermandad, ¿sí? Sobre el amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, ¿sí? Amémonos unos a otros, porque el amor de Dios es todo esto, ¿sí? Entonces, el amarnos unos a otros tiene que ver con la hermandad. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha venido al Hijo, el Salvador del mundo. Mira, hermanos, que aquí nos dice acerca del amor y del testificar. Dice, y nosotros le hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Entonces, aquí nos está diciendo acerca de la parte de la diligencia en nuestras vidas, ¿sí? En el versículo 13 nos dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aquí podemos entonces mirar todo lo que es la eficiencia, lo que es la disciplina, lo que es la integridad. Hermanos, todo esto está conjugado en el amor de Dios y que nosotros amemos a Dios y amemos a nuestro prójimo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mira, hermanos, tan tremendo que cuando nosotros amamos a Dios, ese amor es tan tremendo que echa fuera todo temor en nuestra vida. O sea que si nosotros tenemos miedo a algo todavía en nuestras vidas, es porque todavía no hemos amado en la totalidad a Dios, hermanos. Entonces, debemos de tener esa intimidad con el Señor, debemos de tener esa relación con la palabra de Dios, debemos de tener esa oración con el Señor y así de esta forma, mis hermanos, podemos nosotros ir caminando en ese amor hacia Dios y echando fuera el temor. Pastor, entonces ahí en el Proverbio 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta llegar al pleno día.
Entonces, asimismo, es el amor. El amor va creciendo en nosotros, se va desarrollando hasta que le llegue a la plenitud, Sí. a la perfección. Mira, hermana, que bien importante, porque ese mismo amor allí en Primera de Corintios capítulo 13 nos habla de algunas cosas en las cuales tiene una característica el amor, y dice aquí en el versículo 4, dice: el amor es sufrido. O sea que va manifestando el carácter de Cristo. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, esos son los frutos del Espíritu Santo, pastor. Todo eso allí floreciendo. Claro, pero como tú lo dices, que tiene que ser como la luz de la aurora, o sea, va de aumento en aumento hasta el resplandor, hasta que el día sea perfecto, ¿sí? Entonces, no es que nosotros vayamos a obtener eso así de una, sino que es un trabajo continuo. Por eso el mismo Señor dice que debemos de llevar la cruz cada día, ¿sí? Y seguir. Entonces, esta parte que nos habla a nosotros acerca del reino, las evidencias en la cultura del reino, o sea, nosotros tenemos que amar, ¿sí? Porque Dios es amor, y cuando nosotros conocemos a Dios, o sea, se manifiesta ese amor en nuestras vidas, y dice que el amor me hace caminar en integridad. Óigalo bien, el amor se mueve a que nosotros seamos disciplinados, nos mueve a nosotros a ser disciplinados. El amor me hace vivir en una hermandad. El amor me lleva a ser diligente. El amor me motiva a ser eficiente. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta en la cultura del reino, hermano. Hay personas, hermano, que uno las tiene que empujar para que le ayuden a uno, al otro, a una situación que necesita una ayuda, aunque sea para correr un asiento. Y hay que empujar a la persona para que se mueva a hacer algo. Y esto tiene que ver con la diligencia, mis hermanos. Y el amor me lleva a ser diligente. Y nos ayuda a renovar la mente. Claro, porque por nos supuesto. volvemos activos en todas las cosas hacia nuestro prójimo, hacia Sí, nuestros hermanos. Anteriormente, cuando estábamos en la cultura de las tinieblas, hermano, era yo primero, segundo yo, tercero yo, y si me sobra, pues para mí también. O sea, era una situación de egoísmo, una situación donde muérase mi hijo, pero primero soy yo. Entonces es dar el segundo puesto, dar el tercer puesto, nosotros el tercer puesto, amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, mis hermanos, sigamos mirando en Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Mira, hermana, que hay veces a mí me preguntan esto de que, pero aquí está hablando es del hermano, de los hermanos en la iglesia, ¿cierto? No de los hermanos de uno de sangre, de papá, de mamá, ¿cierto que no? Hermano, aquí está hablando de nuestro prójimo. Sí. ¿Sí? Está hablando de nuestro prójimo. Y si nosotros no amamos a nuestro prójimo, ¿sí? ¿Qué vemos? ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios? Esta fue la respuesta que me dio el Señor a mí cuando yo estaba en mis primeros pasos, que yo le dije, Señor, yo no te amo. ¿Cómo hago para amarte? Esta fue la respuesta, ¿sí? Él en su palabra, Él me habló y me dijo esto. Me mostró esto y yo dije, Señor, tengo que empezar a amar a mi hermano para poder decirte que te amo a ti. Y en el versículo 21 nos dice: y nosotros tenemos este mandamiento de Él,
en el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, esto es, hermano, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en la cultura del reino y la evidencia de esa cultura en nuestras vidas. Cuando nosotros hablamos de la eficiencia, hermano, pues, hermano, tenemos que mirar a nuestro Señor Jesucristo, pero igualmente nosotros también podemos ver al apóstol Pablo. ¿Sí? Son dos personajes donde, por ejemplo, el Señor Jesucristo es nuestra, ¿cómo decir? Nuestra plantilla, porque debemos de ser a imagen y semejanza de Cristo, ¿sí? Y ser réplicas de Cristo, en nuestro molde, ¿sí? Pero nosotros podemos ver al apóstol Pablo que él dice, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. O sea que este varón estaba caminando y lo que nosotros también debemos de hacer. Y la eficiencia con que él terminó esas obras de justicia a las cuales el Señor le había entregado. Cuando él dice que ya he terminado la carrera, ya solamente me queda ir a la presencia del Señor. He ganado la corona de la justicia, de la justicia, y solamente me espera, ¿sí?, ese reino. Entonces nosotros vemos en la eficiencia del Señor Jesús cuando Él trabaja con estos discípulos y los entrena 3 años, hermano. O sea que nosotros, ¿cuánto debe durar el trabajo de un discípulo, de trabajar una persona desde que nace de nuevo hasta que camine en el Señor haciendo una obra? 3 años. Esa es la eficiencia de que un pastor, un ministro, cuando viene una persona nueva y empieza a explorar quién es esta persona, indagarle al Señor y empezar a que el Señor manifieste quién es ese discípulo nuevo que ha llegado, ese hijo de Dios que el Señor ha colocado en ese lugar, que también es importante que nosotros podamos entender, porque el Señor nos ha hablado a nosotros, que unos son de la iglesia, otros vienen y toman pan y toman agua y llevan a otros, ¿sí? Entonces nosotros debemos de entender quiénes son los que pertenecen al ministerio que el Señor nos ha entregado y quiénes son los que vienen a tomar y a llevar agua, a llevar pan a otros lugares. Entonces es importante que aquellas personas que el Señor ha colocado allí para que hagan esa obra, una eficiencia deben ser 3 años y medio. El Señor estuvo con ellos y los capacitó y los envió. Y allí es donde nosotros vemos que aún el Señor muestra, ahí en Juan 6, nos muestra cómo el Señor, cuando alimenta a los 5,000 hermanos, aún el Señor prueba a sus discípulos. Y vemos cómo el Señor le dice a Felipe, le dice acerca de qué vamos a hacer con esta multitud. Dice en el versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más que, ¿qué es esto para tantos? Entonces, aquí vemos que el Señor a sus discípulos los está entrenando y los está probando también. Entonces, aquí dice que que Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Es importante que las personas, porque estamos viendo la evidencia, ¿sí?, de la cultura del reino, y aquí podemos ver una eficiencia, ¿sí?, una diligencia. De los ¿sí? de los que estaban llegando, que era que traían todo. Ellos estaban muy vigilantes, muy pilosos. Por ejemplo, pero este muchacho Andrés, o sea,
estaban todos ellos allí, pero sin embargo, este Andrés supo que, dice, aquí hay un muchacho, o sea que era diligente, Andrés era diligente, o sea, es el amor el que motiva a la diligencia, no el amor al pastor, hermanos, qué pena, es el amor a Dios, el amor a Cristo, el servirle, ¿sí? Así como Marta y María. Marta servía diligentemente. Esta mujer era diligente, pero tenía ese pequeño error, ¿sí? Porque quería que María también fuera. Pero vemos que Marta era una servidora. Nosotros lo vimos anteriormente ya. Y hermanos, podemos entonces mirar cómo es la eficiencia de lo que el Señor está mostrando aquí acerca de toda esta multitud y que no se iba a mandar a sus casas, sino que se le debía de dar comida. Entonces, aquí dice en el versículo 10. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Entonces, hermanos, podemos ver que es como el cumplir la palabra del Salmo, ¿no? Sí. 23, ¿sí? Que dice, Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Dice, por delicados pastos me hará descansar. Aquí está. Dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Óigalo bien, entonces el Señor mismo repartió. ¿Por qué? Porque Él estaba enseñando, ¿sí? Que el mayor debe de servir al menor. Y entonces cuando los discípulos estaban disputando de quién iba a sentarse a la derecha o a la izquierda, y también quién iba a gobernar, y entonces dijo, no, aquí esto no es así. En el reino no es uno de mayor importancia. El de mayor importancia debe de servir, ¿sí? Al menor. Entonces esa es la parte que a nosotros nos corresponde en el reino, no en el de las tinieblas. En el de las tinieblas, allí hay unas autoridades y a esas autoridades hay que servirlas. Y el mismo ¿Sí? Señor Jesús nos enseña porque Él se despojó de todo. Y cuando fue a lavar los pies también se despojó de todo su rango, de todo lo que tenía. De su capa, ¿sí? De su manto. Ahí está. Entonces nosotros vemos que el Señor dice aquí, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuantos querían. Entonces vemos que aquí es la parte de, o sea, si el Señor trajo el reino, pero el Señor también estaba en el reino y también debía de ser eficiente en el reino. Y también podemos mirar, hermanos, entonces cuando el Señor comisiona a sus discípulos, y podemos mirarlo en el capítulo 9 de Lucas, versículo 1 en adelante. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Mire, hermanos, que esta es la primera indicación que el Señor le está hablando a sus discípulos para ir a hacer esa obra, ¿sí? De llevar el evangelio del reino. Entonces le dice, no lleven nada. ¿Por qué? Porque allí les iban a proveer. Pero después el Señor, cuando ya se acerca el final de su explicación, de su equipamiento a los discípulos, porque aquí en Lucas podemos ver ese equipamiento del poder, ¿sí? Porque acá se le está dando un equipamiento de la enseñanza, de la doctrina, ¿sí? Aquí entonces ya les da una autoridad y los envía, ¿sí? Con una autoridad
los envía con autoridad y los envía con poder. Entonces, en el final, ahí en Lucas capítulo 22, versículo 35 dice: Y a ellos dijo: Cuando os envíe sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: Nada. Y les dijo: Pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: Basta. Entonces, aquí el Señor estaba hablando de algo espiritual. Ya les había dado poder y ya les había dado autoridad. Entonces, debemos de entender que la espada es la palabra, lo espiritual. Y el Señor les dijo: mis palabras son espíritu y son vida. Y ellos eran enviados para dar vida, no muerte. ¿Sí? Y el Pedro cogió y con una espada y le cortó la oreja a Malco, a uno de los guardias del templo. Entonces el Señor le sanó y dijo: basta, así no es. Esto no es, no es por fuerza, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y fue derramado sobre la iglesia. Entonces podemos mirar, hermanos, que el Señor está diciendo: lleven alforja, lleven bolsa, ¿sí? Lleven calzados, lleven todo lo que necesitan, ¿sí? Porque la situación, o sea, al que anda en la verdad. Porque resulta que cuando aquellos que son de estadios y todo eso, muchas veces no son todos. No son todos, porque me consta que no son todos. Muchos cobran, ¿sí? Y pues un seminario también lo cobra. Pude ver y lo voy a decir con nombre propio, a este varón TV Joshua, cuando vino aquí a Cali, hermanos, fue muy tremendo porque él pagó casi toda la cantidad del estadio. El 90%. ¿Sí? El 90% de lo que costaba el alquiler de ese estadio, él lo pagó. Pagó sus hoteles, pagó su comida. Cuando nos reunieron a todos los pastores, que nos reunieron allá por Jumbo, él también alquiló eso. Y no nos cobraron un peso la entrada, hermanos. Y me quedé aterrado porque del ministerio habían unos hermanos que iban en sillas de ruedas, una abuelita y una joven que iban en silla de ruedas, y porque no fueron sanos, hermanos, a toda la gente que no había sido sana en ese momento, les dieron de a 10,000 pesos para que cogieran taxi y se fueran para sus casas. Eso es muy tremendo, esa es mucha enseñanza para mi vida, hermanos. O sea, esto es lo que el Señor habla. Entonces debemos de entender, hermano, que la eficiencia en el reino tiene que ver con aquello que el Señor nos ha entregado y que de gracia recibimos y de gracia damos. Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, por todas aquellas cosas, Señor, que nos estás hablando, Señor. Por la verdad, Señor, porque cuando se habla la verdad, Señor, debemos de andar, Señor, con la bolsa, Señor, debemos de andar con la alforja, debemos de andar con la espada, Señor, de la verdad, Señor. Y para que no nos manipulen, Señor, bendito Rey, Señor, en lo que tú nos vas a hablar, Señor. Aquellos que reciben un tanto, Señor, también son manipulados, Padre Santo, Señor. Pero tú hablas, Señor, que en los últimos tiempos, Señor, que le dijiste a los discípulos, Señor, que llevaran, Señor, bolsa, que llevaran alforja, que llevaran calzado, que llevaran túnica, Señor, bendito Rey, Señor, y aún su espada, la palabra de Dios, Señor, bendito Rey, Señor. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Oh Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey, porque, Señor, bendito Dios, Señor, tú eres nuestro proveedor, Señor. Tú eres el que nos has llamado, Señor.
Tú eres el que nos provee, Señor. Tú eres, Señor, el que hace todas las cosas, Señor. No somos nosotros, no nos llamamos nosotros mismos, Señor. Fuiste tú, Señor, y has suplido hasta el día de hoy, Señor. 29 de septiembre, Señor, has suplido todas nuestras necesidades, Padre Santo, Señor. Y te damos gracias, Señor, bendito Dios, por la obra, Señor, de tus manos, Señor, en este ministerio, Señor, aún la palabra que tú has dado, Rey Santo, Señor. Te damos gracias y te bendecimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Que esta palabra corra y sea glorificada, Señor, bendito Dios, y que mis hermanos hagan la obra para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, porque es con tu Santo Espíritu, Señor. No es con fuerza, Señor. No es con ejército, Señor, sino con tu Santo Espíritu, Señor, que hacemos tu obra, Rey. Dirígenos siempre, Santo Espíritu de Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.